comunicación poderosa. Antes de empezar este video curso, es fundamental que elimines toda distracción, es decir, que apagues tu celular, cierres el Facebook, tu correo electrónico y regálate estos minutos, ya que estos minutos son esenciales para generar los cambios que tú deseas en tu vida. Entonces, pausa este video en este momento y cierra todas las interrupciones que tengas. En este segundo nivel vamos a conversar sobre cómo puedes conocer los beneficios de dominar tus emociones para optimizar tus habilidades sociales. Cuando conoces todos los beneficios de dominar tus emociones emocionales, puedes optimizar tus habilidades sociales. ¿Cómo las puedes optimizar? Conociendo tus emociones, conociendo todas las ventajas de tener control sobre lo que sientes, teniendo autoconocimiento, queriendo crecer personalmente y por supuesto formándote para tener una comunicación poderosa. Recuerda que en la medida en que tengas una comunicación poderosa, muchas cosas se te van a transformar y facilitar en tu vida. Recuerda que en la medida en que tengas mayores niveles de conciencia, puedes replantear tus creencias y comunicarte de una manera asertiva. Quiero que escuches este videocurso con mucho detenimiento. Lo estamos haciendo en un formato de seminario para que sea más agradable para ti. Cuando conoces los beneficios de dominar tus emociones, puedes optimizar tus habilidades sociales para tener una comunicación poderosa que te llevará a mejores resultados en tu vida personal, laboral y emocional, puesto que vas a aumentar tus niveles de conciencia para comunicarte de una manera efectiva. Cuando te hablo de los niveles de conciencia, quiero ponerte un ejemplo, un paralelo. Vamos a hablar de el piloto automático. ¿Has visto en las películas cuando uno de los actores dice, oh sí, oye, vamos a poner en este momento el piloto automático y ve, el piloto se para, se arregla, camina o va leyendo y supuestamente manejando su avión? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes el piloto automático en tu vida y en tu comunicación? Así mismo puede pasar con el avión, se puede estrellar. ¿Por qué? Porque como estás haciendo algo automático, como todo va funcionando sin una conciencia de lo que estás haciendo, ¿qué puede pasar? Te puedes estrellar. Cuando te estrellas, ¿qué sucede? Hay cosas impresionantes. O sea, te puedes golpear, es más, te puedes hasta morir. Y eso mismo sucede en la comunicación. Cuando tenemos el piloto automático, cuando no somos conscientes de qué estamos expresando y de que lo que estamos expresando está generando unas emociones también en nuestro interlocutor, es allí donde debemos apagar nuestro piloto automático y ser consciente de qué palabras estamos viendo. En este videocurso te enseñaré paso a paso cuáles son las acciones que debes tomar para que tu comunicación sea asertiva y puedas alcanzar las metas que te has trazado. Y para ello es necesario, es fundamental, es de vital importancia fortalecer y comunicarte con inteligencia emocional. El reconocido psicólogo norteamericano y escritor del libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, realizó un estudio donde observó que en la vida no siempre son más exitosas aquellas personas que tienen más conocimientos o mayor coeficiente intelectual. Es más, quienes más oportunidades tienen de avanzar en la vida son aquellas personas que desarrollan una inteligencia emocional fuerte y quienes pueden comunicarse de una manera asertiva, ya que todas las emociones son en esencia impulsos que te llevan a actuar y a comunicarte de una manera efectiva o inefectiva. Quiero comentarte el caso de una persona que yo conocí hace algunos años y era una persona realmente destacada, tenía demasiado coeficiente intelectual, tenía un alto coeficiente intelectual y tú le podías preguntar sobre libros y sabía las fechas, sabía los años, sabía la editorial, le podías preguntar de matemáticas y sabía, mejor dicho, era una biblioteca andante. De hecho, sacó buenos galardones en su época de colegio y universidad
por tener un alto coeficiente intelectual. Siempre ganaba los concursos de inteligencia racional, espacial, una cantidad de cosas que pues para el resto de los estudiantes pues no era algo tan, pues les costaba un poco más. Sin embargo, esta persona todo el mundo la veía en un superpuesto, la veía con un buen futuro. Sin embargo, hoy en día es una persona promedio. ¿Por qué? Porque no tenía inteligencia emocional, porque no sabía asumir los retos. Además hay una cosa muy importante y es ¿cuánto sabes tú? Tú puedes saber muchas cosas. Lo importante no es lo que tú sepas, lo importante es qué haces con lo que tú sabes. Porque si no sabes hacer algo con todo el conocimiento que tú tienes, entonces todo esto se va a quedar realmente en información. Y si esa información no se utiliza en algo, pues es fuerte lo que voy a decir, no sirve para nada. El líder máximo del budismo tibetano, Dalai Lama, en una de sus reflexiones expresó algo que me parece hermoso y que te lo quiero compartir. Las emociones son estados mentales. El método para alcanzar debe venir de adentro. No existe otra manera. No pueden ser liberadas por técnicas externas. Ahora bien, para desarrollar tu inteligencia emocional requieres fortalecer el poder de comunicar las emociones y de tener una comunicación interior. ¿Por qué hago énfasis en la comunicación interior? Porque cuando no nos comunicamos con nosotros mismos, cuando no nos conocemos, cuando no sabemos qué es lo que pasa con nosotros, ¿qué vamos a fortalecer? Si no sabemos exactamente cuál es el sentimiento. Te preguntarás, ¿cómo puedes adquirir el poder de comunicar las emociones para desarrollar tu inteligencia emocional? Este poder se adquiere por medio del amor a ti mismo. Acá tenía la pregunta. ¿Cómo puedes adquirir el poder de comunicar las emociones para desarrollar tu inteligencia emocional? Tomando lo que dice el Dalai Lama, partimos del amor a nosotros mismos, de conocernos, de saber qué es lo que sentimos, de tener una conversación con nosotros mismos y de respetar y responder por nuestras emociones. Otro elemento importante, escuchar las emociones. Escucha, ¿qué te dicen? ¿Qué te dice este momento tu emoción? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionada? ¿Estás triste? ¿Estás decepcionado? ¿Estás desesperado? ¿Desesperada? ¿Qué sientes? Escucha esa emoción. Interpreta la emoción. Interpreta. Esta emoción, ¿por qué se ocasionó? ¿Qué me la ocasionó? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué me tiene triste? ¿Qué me tiene feliz? Interprétalas. Y define qué es lo que sientes. Si es algo doloroso, amenazador o alegre. En la medida en que tú entiendas esto, vas a ir avanzando, vas a lograr realmente mayores niveles de conciencia. En otras palabras, en la medida en la que crees un vínculo emocional sincero, ¿sí? En la medida en que tú creas un vínculo emocional sincero y expresas tus emociones y las comunicas y comunicas cómo te sientes, podrás realmente expresar una emoción más hermosa, una emoción más transparente. La forma, quiero que prestes atención en esto, no te me pierdas, la forma como expresamos la emoción frente a lo que percibimos define cómo observamos el mundo que nos rodea. Escúchame bien, la forma como expresamos la emoción frente a lo que percibimos define cómo observamos el mundo que nos rodea. Es impresionante. ¿Cómo percibes la emoción? Porque podemos decir en algún momento, la emoción es de angustia y lo que tienes es miedo. O la emoción es culpa y lo que tienes realmente es desesperación. Y define cómo observamos el mundo. De acuerdo a esa emoción, vemos el mundo. Si todo el tiempo estamos en un estado de angustia, de preocupación, de malestar, así vas a percibir el mundo, porque ese es tu estado emocional. Hay otro tema que realmente es interesante observar.
Continuamente escuchamos expresiones como los hombres no lloran, o no expreses tus sentimientos porque te ves débil. Cuando somos niños, no nos permiten tampoco expresar el enojo. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te puso bravo? ¿Qué te puso brava? ¿Te dijeron alguna vez? Tú tienes derecho a tener esa emoción. Tienes derecho. Ahora bien, el asunto es qué tanto te quedas en esa emoción. Vive la emoción y sal de ella. Sobre todo esas emociones que no te están generando bienestar emocional. Sin embargo, en la medida en que nosotros o que tú no expreses tus emociones, es complicado. ¿Por qué? Porque empiezas a reprimirte. ¿Y qué sucede? Que empiezas a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. Entonces el día menos pensado estallas por cualquier insignificancia. Te ha podido pasar en tu casa, a todos nos ha pasado y le pasa a uno en mayor proporción regularmente la familia, porque es donde a veces hay más permiso de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tienes un hermano, una hermana, recuerdas en tu infancia que te molestaba, te quitaba un juguete, o cuando estabas en el colegio, te quitaban algo, te quitaban el libro, se burlaban de ti, y tú nunca decías nada, tú nunca expresabas nada, siempre te lo guardabas. El día menos pensado, ¿qué pasó contigo? Contéstatelo a ti mismo, ¿qué pasó contigo? Estallaste, tú dijiste, no más, y me cansé de esta situación. Entonces, observan cuán impactante puede ser esto, cuán impactante puede ser cuando reprimimos la emoción y no la expresamos a tiempo. Hay que expresar las emociones a tiempo. Me molesta que me digas eso, no me gusta que te expreses así de mí, y habla es de ti, no habla del otro, porque cuando hablamos del otro, eso genera un choque y genera un quiebre que suele ser molesto. Recuerda que la forma como ves tus emociones es el resultado de la forma como ves la vida y cómo asumes tus relaciones. Ahora bien, el desarrollo de tu inteligencia emocional y de tu comunicación poderosa se dan en la medida en la que tú aceptes tus sentimientos, en la que tú quieras decir, tengo tristeza, y si es el caso, la expresión del sentimiento es que llores. Tengo alegría, y si te genera esto alegría, ríete con toda tranquilidad. No tengas temor a expresarte. También te invito a que enfrentes el miedo. Enfrenta tus miedos. Enfréntalos. Genera un diálogo sincero. Un diálogo sincero. Puedes decir, y si no aprecian la expresión de mis emociones, yo te digo, es que quien es el responsable de tus emociones eres tú, no los demás. Y este compromiso de tener una comunicación poderosa es tu compromiso, no el compromiso de la otra persona. Mira, no siempre podemos tratar de estar bien con todo el mundo. No todo el mundo tiene por qué quererte. Eso lo dice John Renson, un escritor norteamericano que me pareció bien impactante, que decía, no tienes por qué estar bien con todo el mundo, no tienes por qué caerle bien a todo el mundo, tampoco tienes por qué caerle mal a todo el mundo, ¿sí? No todo el mundo te va a querer, pero tampoco todo el mundo te va a odiar, o sea, tampoco se trata del extremo. Pero si hay alguien en tu oficina que tú le buscas, que tú le insistes, que ya, sé tú mismo, deja que las cosas empiecen a fluir. Sé tú mismo, ¿cómo eres? Que sí, que tienes que hacer unos ejercicios y hacer unos ajustes, sí, claro. Que hay cosas que manejar, sí, claro. Por ejemplo, piensa en un líder que a ti te impacte, no sé, un cantante, piensa en Alejandro Sanz, es uno de los cantantes de Hispanoamérica que mayor fans tiene, pero tampoco tiene por qué caerle bien a todo el mundo, no le cae bien a todo el mundo. ¿Y qué? Y así gane miles y miles de euros al año. Pero si se pusiera a pensar solo en los que no lo quieren, nunca hubiera hecho nada. Tú tienes que estar con las personas que te quieren, que te aman, que te aprecian, respetando a las personas que no tienen ese mismo punto de vista. Es más, y si tú realmente después de este proceso
logras generar ese cambio, escríbeme, cuéntame, mira, Carolina, después de que escuché tu videocurso, logré generar un cambio y acercarme a una persona que no podía acercarme y con la que tenía una dificultad. Ahora vamos a trabajar en otro tema que es aprender a describir tus emociones. Aprende a describir tus emociones. Quiero que te hagas la siguiente pregunta que está ahí escrita, la presentación. ¿Conoces las causas de tus emociones y sabes describirlas? Mira, una de las barreras de comunicación más elevadas se dan porque no sabemos describir nuestras emociones. Por lo tanto, los sentimientos resultan ser confusos y complejos. Para describir tus emociones, requieres fortalecer el poder de la comunicación y ponerle nombre a tu emoción. En este caso sería estoy triste, estoy agotado, estoy agotada, siento alegría, estoy de mal genio. O sea, cuando tú identifiques esa emoción y sepas describirla, qué es lo que tú sientes dentro, es necesario que construyas una comunicación asertiva. ¿Para qué? Para aceptar tu emoción sin juzgarte y tampoco sin juzgar a tu interlocutor. Es más, podrás aprender a valorar y aceptar las emociones como parte del poder de comunicarte. Valorar que alguien venga y te diga estoy enojado contigo, valora eso, valora. ¿Por qué? Porque tú vas a tener la capacidad de decir, bueno, ¿y qué sucedió yo qué te hice? ¿Te molesté con algo? ¿Puedo mejorar algo? ¿Por qué? Porque cuando tú te abres, llegan cosas preciosas a tu vida. Cuando tú permitas que la vida fluya, la vida va a fluir tranquilamente. Y quiero decirte algo que me viene al corazón, y es, espero que esto que estoy hablando contigo te pueda servir, pueda ayudarte a transformar tu vida, pueda ayudar realmente a conseguir logros personales a través de entender tus pensamientos y tus sentimientos. Mira, cuando expresas esto, empiezas a tener el control, empiezas a apagar tu piloto automático y a tener mayores niveles de conciencia. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué te causa miedo? ¿O qué te causa temor? Estas preguntas muy poderosas para tu vida. ¿Qué te causa miedo? ¿Y cómo enfrentas ese miedo? ¿Cómo son tus emociones? ¿Cómo te comunicas cuando estás enojado? ¿O prefieres quedarte callado o callada? Dices, no, estoy demasiado enojado, prefiero no decir algo en este momento para no lastimar a nadie. ¿Cómo te comunicas con relación a la culpa? ¿Culpas o te culpan? ¿O cuando eras niño te culpaban de todo y tú terminaste creyendo que la culpa era un estado esencial de tu vida? Y no es así. Los demás no son culpables. Tú asumes, no desde la culpa, sino desde quiero asumir que yo cometí este error. Cometí un error, punto. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Y voy a avanzar y voy a mejorar. ¿Qué te hace sentir culpable? ¿O qué te hace sentir feliz? ¿Qué te hace sentir con gozo? Ahora que eres más consciente de la forma como te relacionas y te comunicas con tus emociones, puedes entender la razón y las formas como expresas tus sentimientos con quienes te rodean. Observa que en la medida en la que te exploras y te conoces más, aumentarás tu inteligencia emocional y por ende eso tendrá una repercusión profunda en tus habilidades sociales. Te darás cuenta que eso es así. Generarás un cambio realmente impresionante en tu vida y en la vida de los que te rodean. Pausa un momento este video, páusalo y haz el ejercicio de las preguntas para que empieces realmente a profundizar más en tu autoconocimiento.
Listo, ya contestaste las preguntas que te acabo de hacer. Ahora te voy a invitar a que conversemos sobre el control de tus emociones. Controla tus emociones. Marshall Rosenberg, especialista en resolución de conflictos, lideró un enfoque de comunicación no violenta en Estados Unidos. Ese planteamiento bastante interesante consistía en desarrollar una comunicación desde el fondo del alma. Es decir, cómo te quitas toda tu agresividad, toda tu preocupación, toda tu angustia y cómo hablas dentro de ti. Respira profundo y haz el ejercicio. Cuando tú haces este ejercicio estás teniendo un contacto con otra esfera, con tu esfera interior, porque no somos conscientes, no nos escuchamos. Quiero que te escuches para que puedas controlar tus emociones. Más adelante vamos a hablar de este tema. Este planteamiento sugiere que te expreses desde lo que quieres y desde lo que realmente necesitas, siempre basados en datos y en hechos, para que las personas que te rodean no se sientan amenazadas. ¿A qué me refiero con comunicarte desde los datos y los hechos? Por ejemplo, si hay una persona que llega a las reuniones tarde, tú vas a decir con datos y hechos: en las últimas 5 reuniones has llegado media hora tarde y la verdad me molesta. Estás comunicándote con el alma, te estás comunicando sinceramente y te estás comunicando con los hechos. Recuerda que es duro con las situaciones, suaves con las personas. Tú no estás bravo con la persona, tú estás molesto con el hecho de que la persona llegue tarde. Eso es lo que te tiene molesto. En esa medida se va a generar realmente un contacto muy diferente, un contacto más fraternal y más respetuoso. En la medida en que identifiques más claramente cómo te sientes frente a ciertas situaciones y sepas describirlo y expresarlo a la persona, tendrás una comunicación interna efectiva y una comunicación asertiva con quienes te rodean, ya que estás hablando desde tus sentimientos basados en hechos concretos. Para que puedas controlar tus emociones, quiero hacer acá una pequeña pausa porque ahora te está diciendo que expreses tus emociones y tal vez pueda sonar un poco contradictorio. Es decir, tú puedes expresar tus emociones, está bien, pero con control, porque hay que tener mucho cuidado a quién se le dice y cómo se le dice lo que sientes, porque no todo el mundo aprecia esto. Entonces hay que decirlo con mucha prudencia, con mucha claridad y pues evidentemente observando cuál es el entorno. No vas a decir en tu oficina: es que estoy demasiado triste. Bueno, lo puedes expresar, pero tienes que analizar en qué contexto lo dices, porque tienes que hablarlo en términos profesionales. Me incomoda, me siento mal, me indispone esta situación. Cuando decides tomar el control de tu vida para marcar la diferencia desde el control de tus emociones, recuerda que solo tú puedes decidir si asumes las situaciones de tu vida como un problema o una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, acabas de perder tu empleo y tú dices: tengo un problema impresionante. No, un problema es el todo. Una circunstancia es un momento de tu vida. No puedes permitir que toda tu vida se vuelva un problema. No, debe ser solo una parte de tu vida. ¿Para qué? Para tener una oportunidad de crecimiento. En el libro Los 4 Acuerdos, basado en la cultura tolteca, Miguel Ruiz planteó un ejemplo interesante sobre las emociones, que quiero leerte y quiero compartirte porque me parece que es interesante este planteamiento. Te enfadas porque tienes miedo, porque te enfrentas a tu miedo. Si no tuvieras miedo, no te enfrentarías conmigo en ningún modo. Si no tienes ninguna de estas emociones, lógicamente te sientes bien. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas todo lo que te rodea,
porque te amas a ti mismo, porque te gusta cómo eres, porque estás contento contigo mismo o contigo misma, porque te sientes feliz con tu vida. Ujú. Acá él plantea dos posiciones que quiero que observemos. Es, te enfadas porque tienes miedo. Entonces, ¿qué debes eliminar? ¿O qué debes aprender a identificar? El miedo. Elimina el miedo, enfrenta el miedo, siente el miedo y dale un punto final, ponle un punto final. Decido no tener miedo, decido que tener confianza, decido creer, decido amar, decido entregarme. Y esto realmente te empieza a liberar un montón, te quita cargas. En un trabajo, tú eres el jefe, por ejemplo, y el jefe ataca y ataca y ataca a un empleado. ¿Te ha pasado? Eso es que miedo. Miedo a que la persona sea más inteligente que el jefe. Eso es miedo. Si no tuviera miedo, pues va a estar bien con la persona, porque la va a aceptar, porque va a aprovechar su conocimiento para sí mismo. Entonces, en este momento vamos a hacer otro ejercicio, y es que tomes papel y lápiz y desarrolla a continuación las preguntas que te voy a hacer para que conozcas los beneficios de dominar tus emociones y de entender cuáles son positivas, cuáles son negativas y cuáles hay que neutralizar. Escribe tantas emociones positivas como te sean posibles: felicidad, alegría, entusiasmo, gozo, fe, ¿sí? Y describes al frente qué experimentas físicamente y mentalmente. Por ejemplo, fe. Me encanta la fe. Fe es ver algo que no es como si fuera. Tú quieres un carro nuevo, o quieres una casa o un apartamento en X lugar. Y tú, cuando pasas por ese lugar donde está esa casa que tú deseas o ese apartamento, tú dices, ese apartamento es mío. Yo quiero ese apartamento. Y eso a ti te da un gozo y una alegría y tú te lo sueñas y te sueñas entrando. Descríbeme ese sentimiento, ¿sí? Descríbelo, porque esos son los sentimientos y las emociones que tú tienes que traer a tu vida. Esas son las expresiones de la emocionalidad que tú tienes que fortalecer en tu vida. Ahora quiero que escribas tus emociones negativas. Igual, describe tus sensaciones físicas, qué te generó, qué te ocasionó y qué aprendizaje te dejó esta emoción. Por ejemplo, un día que tenías mucho miedo, ¿cómo enfrentaste el miedo? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Sí lo enfrentaste? Quiero que describas eso. Si estabas angustiado, si perdiste tu trabajo, un día que perdiste tu trabajo, ¿qué pasó el día que esa persona que tú querías tanto te dejó? ¿Cuál fue ese sentimiento que tú tuviste? ¿Cómo lo sentiste en el cuerpo? ¿Por qué este ejercicio? Porque vas a entender, vas a comprender desde dónde te estás comunicando, desde qué emoción te comunicas. Pausa mientras que contesta las preguntas y regresamos en unos 10 o 5 minutos. Regresa, no te más, ya se distrae, regresa. Muy bien, ya hiciste el ejercicio que te pedí, vas por muy buen camino, estás trabajando este seminario con todo el corazón. Esto realmente me parece que te va a dar una nueva mirada del mundo y pues realmente es hermoso lo que estás haciendo. Quiero que cuando termines este seminario, llames a un amigo de mucha confianza, otra persona de mucha confianza, que sobre todo no genere un juicio sobre ti. ¿Por qué te digo que no genere juicio? Sino que te acepte. Porque cuando generan juicios, entonces no puedes expresar tus emociones. Y dile cómo te sientes en este momento. ¿Sí? Dile cómo te sientes. ¿Qué emoción tienes? ¿Qué sientes dentro? Este ejercicio afianzará tus habilidades sociales y te permitirá desarrollar tu inteligencia emocional.
ya que podrás identificar claramente tus emociones y administrarlas de tal forma que puedas tener empatía con las personas que te rodean. Podrás tener empatía, podrás ser una persona asertiva, podrás decir con efectividad qué es lo que quieres. Quiero invitarte a que continúes reconociendo día a día tus emociones y la forma como las expresas, como las exteriorizas. Te animo a que te expreses de forma positiva lo que sientes. Recuerda que para comunicarte de una manera poderosa es necesario animar y motivar las emociones positivas para que desarrolles tu propio bienestar emocional. Mira realmente el fondo que tiene esto, para que generes en tu vida un desarrollo emocional. Llénate de entusiasmo y de trabajo. Vive con gozo. Verifica cuáles son las emociones que te hacen sentir bien, como la sonrisa, la música, la alegría, el ánimo. ¿Sí? Y adelántate y sigue caminando para tener una comunicación poderosa. En el próximo seminario vamos a ver en el nivel 3 cómo potencializar tu comunicación verbal y no verbal. Nos vemos en el tercer nivel. Un abrazo muy fuerte para ti y ánimo, vas por buen camino.